Estamos en Itapuá, un popular barrio situado al nordeste de la ciudad de Salvador. Aquí se encuentra desde hace año y medio la Casa de España y su presidente es el aragonés Juan García. Buenos días, Juan. Hola, buenos días, tal? Aitana. Encantada de verte. Un poco de calorcito estamos pasando. Verano, el verano aquí es así, mucho calor. Es lo que tiene. Bueno, Juan, ¿estamos ante tu primera casa o tu segunda? Esta ya es nuestra primera casa. Bueno, Juan, ya que estamos aquí, ¿podemos pasar? Claro, pasar. ¿Nos la Esta enseñas? es vuestra casa, os voy a enseñar. Muchas gracias. Subir. Bueno, pues esta es nuestra casa de España, diferente al resto de las casas de España del mundo, porque está ubicada en un barrio popular. Normalmente las casas de España están en el centro de las ciudades, ¿no? Y ya que estamos aquí os voy a presentar a mi compañera, mi socia, a mi esclavizadora, Encantada. sí, Francis, que es el 50% de esta casa de España. O sea, socios en el trabajo y en el amor. En todo, sí. Bueno, ¿y a qué se dedica Francis aquí? Pues ella tiene una de las funciones más importantes de esta casa, ¿no? Que es la cocina. Bueno, no tiene nada que ver con tu profesión anterior, ¿no? No, nada, por nada tiene que ver. Salir de las pasarelas para la cocina, de nada. O sea, que eras modelo. Ella fue modelo y ha estado en Francia, en Croacia, en muchos sitios, ¿no? Menos en España. ¿Os habéis lanzado con algún plato más aragonés? Véase migas a la pastora. Aquí es por difícil, ejemplo. la cocina esa es muy complicada. Aquí la gente no come pan, con lo cual hacer migas pues ya tiene su problema. Y luego no tenemos chorizos, no tenemos chorizos españoles, ¿no? Para dar ese gusto a las migas, y aquí no es posible encontrar. Juan, ¿cuándo conociste este país por primera vez? Pues yo Brasil lo conocí hace ya 18 años, 19 por ahí. ¿Y qué Mucho es lo tiempo. que te ha hecho asentarte definitivamente aquí? Hombre, dos cosas, ¿no? Básicamente, pues la forma de vivir de aquí, ¿no? La frescura de la gente, y también pues encontré a Francis, que es, bueno, el motivo principal de que me quedara aquí, ¿no? Bueno, pues aquí estamos en la Baja del Dendé, que es el barrio que está dentro de Itapuá, y bueno, aquí es donde venimos a dar las clases de español gratis para los chavales. Hay un proyecto incluso con el Quijote, ¿no? Es divertido, sobre todo es muy divertido porque es muy divertido ver a un vallano hablar en castellano antiguo. Uno se muere de risa porque no lo puede evitar además, ¿no? Pero ellos se lo toman como una cosa divertida, ¿no? Y además están trabajando duro, ¿no? Entonces creo que va a dar, como dice aquí, su seso, ¿no? Creo que de una manera u otra llegaremos al 12 de octubre para hacerlo. Pues ahora hemos subido del barrio donde hemos estado hace un momento, y aquí desde arriba ya veis que esto es una gran extensión de casas donde viven pues unas 400.000 personas, y donde hay dos vidas, la de la mañana, que es esta, la vida de la gente normal que va a trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Con sus familias, etcétera, y luego por la noche se convierte pues en la zona de más tráfico, de droga, de todo el nordeste de Brasil. Aquí un fin de semana pues mueren 18 o 20 personas por herida de bala. ¿En tu día a día te sientes intimidado, sientes miedo o ya no? Si uno no se envuelve en ese tipo de vidas no hay ningún problema de ningún tipo. Ahora estamos en la laguna de la Baté, que es una de las zonas más típicas de la bahía, ¿no? Esta es una laguna de agua dulce, hay 7. Aquí no hay turistas casi. No, aquí esto es una zona para la gente que vive aquí. Es la zona de la gente que mora en toda esta prefavela y que viene, como cuando en España vamos a los ríos a bañarnos o a las lagunas, pues la misma cosa, ¿no? ¿Tú aquí has aprendido a disfrutar del camino, del caminar? Sí, aquí de hecho ya no tenemos ni coche, quiero decir, aquí hemos aprendido a disfrutar el tiempo. Es decir, el tiempo es algo que en España hemos perdido, pero que aquí se aprovecha, ¿no? Aquí hay mucho tiempo para todo, ¿no? Privilegiado eres un rato, ¿eh? Bueno, tenemos suerte, ¿no? Poder vivir aquí en estas condiciones. Es una suerte, pero vamos, es una suerte que todo el mundo puede tener, ¿eh? Él es de la asociación donde damos las clases de español. Él es miembro de la directiva que trabaja allí. Ah, muy bien. ¿Cómo se dice? ¿Mucho placer o encantada? Obrigado, tal. Obrigado. Obrigado, tal. ¿Juan te enseña un poquito de español o no? Un poquito. Él es, él es mi alumno fantasma. Porque él viene un día y 5 no. Aquí estou aqui no raspando a cana. Você está raspando a cana pronto. Vale, obvio. La gente se ve. Encantada, adiós. Amigo. Ahora nos vamos a tomar un coco helado, que ellos los tienen frío.
que esto, la palmera no es un producto originario de Brasil. Fue traído aquí con los colonizadores para usar las hojas de las palmeras para hacer las casas, y el coco porque esto es sano, evita muchas enfermedades. Vale, todo como la borraja. Como la borraja, lo mismo que la borraja es esto, ¿sí? Y además lo que pasa es que esta se puede tomar fría. Sí. Buenísimo, toma. Sí, no. Me lo voy a acabar yo entero, ¿eh? Bueno, pues Aitana, ya ves, hemos pasado de la tranquilidad de la Valentine a la locura de lo que es el mayor carnaval del mundo, ¿no? Aquí se juntan 4 millones de personas para celebrar una locura que es esta fiesta. Aquí nos vamos a juntar con Franci porque vamos a subir a uno de estos camiones para que podáis seguir con la banda un trozo y podáis ver el carnaval en su plena éxtasis. De hecho, caso, he traído las camisetas. Sí, porque es bueno, porque así nos distinguimos un poco. Es tu talla, ¿no? Es tu talla. Juan, estamos ante una auténtica celebridad brasileña, ¿no? Es la fala que estamos delante de un suceso brasilero, ¿no? Estamos delante de un suceso brasilero sin duda, ¿no? Él es de la Escola de Carrillo. Peso a todos vocês da Espanha, os espanhóis, né, que vieram aqui contribuir, fazer também a sua contribuição, né, no nosso Carnaval da Bahia, que é o maior carnaval do mundo. ¿En qué se diferencia este carnaval de, por ejemplo, el carnaval de Río de Janeiro? El de Río es un carnaval de escuelas, donde el disfraz, la preparación entra. Esto es un carnaval del pueblo, y entonces está todo el pueblo involucrado en el carnaval. Aquí todo el mundo puede asistir. ¿De qué manera se organiza la gente durante el carnaval? Pues hay básicamente una estructura, ¿no? Que es los que no pagan, que serían como los que están viendo en la Semana Santa pasarlos a la procesión, que son la pipoca, ¿no? Luego están los tríos que es esto que ves, y un camión de apoyo, en donde va un servicio, un bar, una asistencia sanitaria por si alguien del bloco se lastima o tiene algún percance. Y luego van lo que son los seguidores del bloco, que es como la procesión que van detrás del Nazareno del Cristo. Pues esto es lo mismo, van 3.000, 4.000 personas uniformados todos con una balá, que es una camiseta, que es la entrada. ¡Vamos, chimaneros! Juan, qué mejor despedida que en plenos carnavales y lleno de amigos. Sí, claro, la mejor. Ha sido toda una experiencia. Alegría, ¿no? Alegría como dice la en la canción. bahía. Bueno, un placer, chicos. ¡Chao! Hasta pronto. ¡Adiós!